no puedes copiar lo mismo porque obviamente están buscando más. Bienvenidos. Estamos con Eunice Rendón. Es seguramente una de las personas que más sabe en este país de prevención social de la violencia, de seguridad pública, pero desde la mirada de la prevención. ¿México vive una crisis de seguridad pública o no? ¿O se está exagerando? No, yo creo que desafortunadamente, Mauricio, estamos en esta crisis de seguridad pública y tampoco es nuevo, es decir, no solo es de este sexenio, sino es algo que ha venido acumulándose a lo largo de los últimos gobiernos, ¿no? De los al menos 3 o 4 últimos gobiernos han ido acumulando este tema de inseguridad, pero sí creo que hay algunas cuestiones que preocupan, ¿no? Entonces, y preocupa sobre todo que no sean consideradas como de prioridad nacional en términos de la seguridad, de delitos de violencia en contra de las mujeres han aumentado y eso creo que es un tema que preocupa mucho, sobre todo por no haber una estrategia clara para controlarlo y reducirlo. Y finalmente otro de los problemas que yo creo que está cada vez afectando más a diferentes comunidades y a diferentes lugares del país es la extorsión, porque además la extorsión se ha convertido en el modus operandi del crimen para legalizar varios de sus recursos criminales. Es el presidente que más ha hablado del tema, es decir, de ir a las causas que generan los fenómenos delictivos, pues se quedó en el discurso. Es decir, no llegó esto a políticas y acciones claras que verdaderamente ayuden a reducir el problema desde las causas y desde sus raíces estructurales. Importantísimo lo que nos estás diciendo. Preguntaba antes de hacer el corte si estos delitos de alto impacto tienen que ver con el crimen organizado. Me decías que no necesariamente, que hay una que depende del delito, y ponías el acento en los delitos contra las mujeres. Sí, efectivamente, yo creo que hay de todo involucrado. Desafortunadamente también, Mauricio, algo que se ha vuelto una justificación de muchos gobernantes es, pues se matan entre los criminales, ¿no? Sí, como sí, si eso sí. no contara, pues. No, bueno. Y yo creo que no, que al final la vida, en eso yo concuerdo con el presidente, sí es valiosa la de todos, ¿no? Muchas de estas personas, y ahí viene también el tema de prevención, que Sí. se involucran en el crimen organizado, que son parte de estos grupúsculos, finalmente no es gente que viene de Marte, sino que son desafortunadamente y en muchas ocasiones personas que estuvieron en contextos de alta vulnerabilidad criminal, en donde la falta de oportunidades sociales, educativas y laborales eleva su riesgo de participar justamente en actos ilícitos. Entonces creo que por eso uno de los grandes pendientes inaplazables en nuestro país justamente es incluir y proveerles de espacios y alternativas a estas personas que principalmente son adolescentes y jóvenes. Lo que llama la atención y lo que es muy triste es que sigue siendo el homicidio la primera causa de muerte de 15 a 29 años, pero se ha ampliado la brecha. Es decir, ya también en hombres, por ejemplo, es la primera causa de muerte, creo que hasta los 44 años. No me digas. Y también se ha ido hacia abajo, ¿no? Ocupando los primeros 5 lugares en las causas de mortalidad. Y también algo que ha ido cambiando es también se va metiendo, antes era hombres jóvenes, ahora ya también lo vemos como una importante causa de muerte en las mujeres jóvenes. Entonces sí hay, digamos, un acento más importante en hombres jóvenes. No necesariamente como feminicidios, sino... No. Okay. De hecho, estos son homicidios. Estos son homicidios. En particular, ¿no? Son homicidios. La diferencia entre el homicidio y el feminicidio justamente es porque el feminicidio es por la razón de género que se comete el ilícito. En este tiempo en el que vivimos tan agitado, se ha dicho o el ejército o esto va a continuar e incluso empeorar, como si esa fuera la única opción. O entra el ejército o estamos literalmente en peor riesgo del que ya estamos. ¿Esto es cierto, Eunice? ¿Es así? Pues yo creo que esa es la medida desesperada que toman todos los gobiernos ante estrategias fallidas en la seguridad pública. Ese es como el último grito de desesperación. Y tan es así que los militares en la calle, el ejército, en la seguridad pública tampoco es nuevo, ¿no? Data incluso desde la época de Cedillo, algunas muestras de esto que se incrementó mucho más luego con Fox y luego Calderón, que es el que saca más al ejército a las calles, y de ahí Peña lo mantiene igual. Primero
Peña en su primera mitad del sexenio apuesta por una política de prevención, pero pues también claudica muy pronto y a partir del tercer año otra vez se va hacia esta estrategia principalmente militarizada. Y lo mismo hemos visto ahora con el presidente. Tenemos que hacer más allá de policías y militares peleando con criminales. Tiene que haber algo más antes. Es que yo creo que tocas un punto muy importante, es decir, ni todos los militares, ni todos los policías en las calles nos va a ser suficiente si no entendemos de una vez por todas que urge una política de prevención que sí, que efectivamente trabaje con una oferta mayor y a la medida en las zonas que justamente tienen mayor presencia de factores de riesgo, pero que al mismo tiempo considere aquellos lugares en los que las cosas aún no están tan mal para prevenir de manera efectiva antes de que el delito y la inseguridad se vuelvan también a hacer estrategias de prevención y reducción por tipo de delito, homicidio, extorsión, secuestro, crimen organizado, dirigidos a ciudades, sitios y poblaciones que justo tienen estos factores de riesgo. Necesitamos convocarnos todas y todos a hablar de paz, porque estamos dejándole toda la tarea al gobierno y creo que el gobierno está muy rebasado. Y creo que además nos corresponde a todos, porque parte de la construcción de paz, Mauricio, es la empatía, poderse poner en los zapatos del otro y a partir de ahí también nosotros ser más incluyentes, porque también la sociedad finalmente excluimos a la gente, a veces estigmatizamos, entonces esto se trata de abrirnos, de ser empáticos y entre todos construir un México más en paz. Ya no puedes copiar lo mismo porque obviamente están buscando más.